Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Una vez más, nos encontramos acá en la actividad número 2 de la experiencia número 6. Pues bien, nuestra actividad del día de hoy tenemos como propósito desarrollar la fase definir aplicando la técnica del POV, del punto de vista. Y luego pasaremos a la fase idear de la metodología del Design Thinking. Entonces, nuestro propósito de la actividad de hoy es que vamos a desarrollar la fase definir y la fase idear de la metodología del Design Thinking. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra situación significativa, que es la misma a la que estamos trabajando durante esta actividad de aprendizaje 6, ya que ustedes ya lo han leído, pero vamos a leer la parte del reto. ¿Qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en la familia? ¿Cierto? Eso también, ese reto lo estamos trabajando, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar la fase definir. Ya nos encontramos en la fase definir. Para ello vamos a trabajar la técnica del mapa de empatía. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste esta técnica del mapa de empatía. Pues bien, vamos a revisar algo para hacer el mapa de empatía. Vamos a tener en cuenta ya esta siguiente información. Ahora, ¿qué información debemos tener en cuenta? La información de lo que nosotros hemos aplicado, la entrevista. ¿Ya? La entrevista en la familia que ustedes han entrevistado ya la semana pasada. Bien, entonces vamos a organizar o vamos a ver acá este primer punto, el punto 1, lo que dice. ¿Ya? Lo que dice. Punto 2, lo que hace, lo que piensa, lo que siente. ¿Quiénes? Las personas a quienes entrevistemos. ¿Ya? Lo que dice, frases que la usuario o el usuario haya dicho, ¿no? El momento que hemos entrevistado, ¿qué frases utilizaron? Lo que hace, acciones y comportamientos que observamos. En ese momento, ¿qué hizo? De repente se notó preocupada o algunos movimientos, quizás estaba de manera inquieta, qué sé yo. Ya lo que piensa, lo que imaginamos que el usuario o el usuario puede estar pensando en ese momento que se entrevistó, ¿no? Porque se entrevistó de acuerdo a nuestro tema. Lo que siente, qué emociones puede estar sintiendo en ese momento. Para enriquecer más esta información, ya lo vamos a ver con el ejemplo, con los ejemplos que siempre estamos trabajando. Ahora, una vez que ya sabemos esto, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a seguir estos dos pasos. ¿En qué consiste? Primer paso, que debemos coger una hoja, una cartulina, ¿no? Una hoja de su cuaderno, ¿no? O en un papel bond, quizás, ¿no? Y dividirlo en 4 partes, ¿no? Entonces, luego, en esas 4 partes, vamos a trasladar esa información de la entrevista, ¿no? De todos los datos de la entrevista y vamos a colocarlo en ese cuadro, ¿ya? De acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Y acá está organizado, lo mismo lo que decían acá arriba en los siguientes puntos. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? De la observación en la que conocen de los usuarios, ¿no? ¿Qué dicen? Respuesta de su entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que han contestado? ¿Qué es lo que dicen, ¿no? De acuerdo a las preguntas que hemos hecho. ¿Qué piensan del producto o servicio? ¿Qué están pensando de lo que nosotros planteamos hacer, ¿no? Nuestro prototipo. ¿Qué sienten? Las emociones que pueden sentir, ya en ese momento que hemos hecho la entrevista. Ahora, vamos a ver acá el ejemplo, ¿ya? Ustedes, la semana pasada, ya tienen el reto desafío, ¿no? Entonces, acá como ejemplo, acá tengo yo un reto desafío que es qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases plásticos para transportar nuestros alimentos, ¿ya? Esto es nuestro reto desafío, ¿no? Por ahí ustedes han hecho el reto desafío de elaborar productos ecológicos, platos de repente, ¿no? ¿Ya? Inclusive yo les había puesto como ejemplo también bolsos de repente, otros por ahí han puesto tenedores, ¿no es cierto? Pero aún no se ha mencionado quizás el material que vamos a utilizar para poder elaborar esos productos, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá este ejemplo,
¿no? Acá tenemos como si estuviese dividido en 4 partes mi hoja, ¿ya? Y en la primera parte, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿En qué hacen? Es la observación misma, ¿no es cierto?, que hacemos a la persona que hemos entrevistado. No tienen el hábito de utilizar frecuentemente bolsas plásticas para transportar sus alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tema es em, de bolsas de plástico, ¿no es cierto?, que yo he puesto para, como ejemplo. Ustedes de repente utilizan quizás, ven que utilizan mucho platos descartables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué momento quizás lo utilizan más, ¿no? Acumulan y guardan muchas bolsas plásticas en casa. No tienen costumbre de usar bolsas reusables, ¿no? Algunas veces la utilizan para ir al mercado. Por lo general compran bolsas cuando van al supermercado o al mercado o algunas tiendas, ¿no? A comprar. No es lo que se observa. ¿Qué dicen en el momento de la entrevista? ¿Qué dicen? Tienen conocimiento que el uso de bolsas plásticas produce contaminantes tóxicos, ¿no? Que contaminan el suelo, ¿no? El medio ambiente. La degradación de la fauna marina, ¿no? Las aguas, ¿no es cierto? Es tóxico para la vida en la tierra. Reutilizan las bolsas plásticas para guardar cosas, ¿no? Es lo que dicen. A veces lo utilizan o a veces para que guarden la basura o simplemente quizás lo pueden quemar algunos por ahí. Con frecuencia usan bolsas plásticas para transportar sus alimentos. Y así, ¿no? Vamos a leer estos ejemplos para poder guiarnos. Ya es lo que dice. ¿Qué piensan? ¿No? Acá, ¿qué piensan del producto, servicio o necesidad? Del producto en este caso, la mayoría que es producto. Por ejemplo, acá sobre las bolsas, ¿no? Ecológicas. Piensan que es muy importante concientizar sobre el uso masivo de bolsas ecológicas degradables en reemplazo de las bolsas de plásticos para fomentar el cuidado del medio ambiente. ¿No? ¿Qué sienten? Sienten responsabilidad por el daño que ocasionan el medio ambiente. Son conscientes del daño que ocasiona al hacer uso desmedido, ¿no? En exceso de repente, uso excesivo de las bolsas de plástico, ¿no? Entonces es lo que siente, se puede percibir eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Entonces ustedes similar a ello van a ser de acuerdo a su reto o desafío, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a identificamos y formulamos el problema, nos dice acá. Para ello vamos a utilizar la técnica, ya lo que les mencioné hace un ratito, ¿no? La técnica del punto de vista, ¿no? El POV, que es punto de vista, ¿no? Lo cual hemos utilizado en las anteriores experiencias. Sí, hemos hablado en las anteriores experiencias, ¿ya? Entonces, para ello debemos utilizar lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente, vamos a formular nuestro problema, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta, como le repito, el punto de vista, ¿no? ¿En qué consiste ello? Acá tenemos, ¿no es cierto? Para explicarles, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Cómo se utiliza el punto de vista. Bien, elementos para formular el punto de vista. ¿Qué debemos tener en cuenta? Usuario, necesidad y el insight. El insight que es el descubrimiento o revelación. Ya lo vamos a ver acá en el ejemplo. Usuario, segmento de personas a las cuales se observa o entrevista. Necesidad, la cual está presente cuando el usuario la menciona, siente, piensa o simplemente cuando se observa o infiere. ¿No? Debe ser redactada como verbo. Lo vamos a ver en el ejemplo también. La revelación es un dato que nos sugiere cómo resolver el problema. Ajá, cómo resolver el problema. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Listo. Entonces veamos acá el ejemplo de un punto de vista, ¿no? Del mismo tema que estamos hablando como ejemplo en la parte superior. Reto, desafío. ¿Qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases plásticos para transportar nuestros alimentos? El reto, desafío. No, ustedes obviamente que tienen su reto, desafío ya planteado la semana pasada. Ya, el usuario. Ahora acá hay un nombre en especial, ¿no? La señora Dominga que realiza compras en el mercado. Ojo que ustedes tampoco van a coger la señora Dominga, porque este es como ejemplo que yo cogí quizás para hacer la entrevista. Ya, ustedes quizás entrevistaron a su mamá, ¿no? La señora tal, ama de casa, o la señora, no tal, tía, ¿no? Su tía que le entrevistaron, ¿qué es? Enfermera, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué hizo? Compras o hace
o hace quizás compras en una bodega, en el mercado también, etcétera, ¿no? Pero si es en caso de utilizar ¿qué se llama? Las bolsas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por acá lo que va a mencionar, ¿no? Dependiendo de mi reto desafío, quizás ustedes entrevistaron a una persona que tiene un restaurante, ¿no? Y hace delivery, ¿no? ¿Por qué? Porque los platos, ¿no? Algunos han puesto por ahí platos ecológicos, ¿no? Que puede decir que hace delivery, ¿no? Un restaurante, ¿no? Vamos a suponer. Entonces ahí se utilizan mucho los platos descartables, vasos quizás, o las cucharas, los cubiertos. Entonces a esas personas quizás entrevisté. Entonces, de acuerdo, repito, a mi reto o desafío, ¿ya? A ver, entonces el usuario ya está definido. Este es una que se agrega al punto de vista. Esto va a ir para todos igual. Necesita, ¿ya? La necesidad, a ver, reemplazar el uso de bolsas de plástico para transportar sus alimentos. ¿Ustedes qué? ¿De qué es su desafío, no? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Reemplazar qué? ¿Bolsas de plástico? ¿Reemplazar qué? ¿No? ¿Ustedes qué es la necesidad que ustedes han puesto, han planteado? ¿Ya? Porque no todo es bolsa de plástico. Yo estoy utilizando las bolsas, ¿no es cierto? Em, las bolsas, ¿no? Como ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario reemplazar eso? Porque se ha dado cuenta de que está acumulando. ¿Quién se ha dado cuenta? La señora Domingo, ¿no es cierto? Porque se ha dado cuenta que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente, ¿no? Está relacionado a lo que es a la señora. Pero ¿quién es ella? Repito, a alguien que yo entrevisté, ¿no? Me guío de ello. Ahora, escribe tu problema definido, el punto de vista. Ahora lo redactamos prácticamente todo lo que está acá en este cuadro, ¿no? Redactamos. La señora Dominga, que realiza compras en el mercado, necesita, ¿qué necesita? Reemplazar, ¿se dan cuenta? Reemplazar el uso de bolsas de plástico para transportar sus alimentos. Porque, porque se ha dado cuenta que está acumulando, ¿no? La revelación es la parte última, ¿no es cierto? Se ha dado cuenta que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. Está ya planteado, escrito ya mi problema definido con el punto de vista. Bien, una vez que tengo ello, ahora vamos a pasar a ver acá la técnica, a utilizar la técnica, el cómo podríamos nosotros, ¿ya? El cómo podríamos nosotros. Entonces, en esta técnica consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta cómo podríamos nosotros, sin olvidar, por cierto, que estas preguntas no deben ser muy amplias ni demasiado eh, acotadas, ¿ya? Muy amplias ni muy cortas tampoco. Bien, entonces tenemos igual el ejemplo. Pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros? Eso va a ser igual, ¿ya? ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Y acá está lo mismo. ¿De dónde? ¿De dónde cogimos esto? Ya de mi punto de vista. ¿Dónde está ese punto de vista que acabamos de formularlo acá? Entonces simplemente es pasarlo acá al cómo podríamos nosotros, ¿no es cierto?, con esta técnica. ¿No? Agregamos hacer y entonces ya viene acá todo lo demás. Bien, entonces escribimos la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer, ¿no? Para que la señora Dominga, ¿no? Reemplace el uso de la bolsa de plástico para transportar sus alimentos para reducir la acumulación de la cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. Ahí está la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? ¿No? Y entonces, ahora viene la tercera fase, ¿ya? Que yo les decía al inicio, la fase idear. ¿De qué? De la metodología del design thinking. ¿Ya? Entonces ya nos encontramos en esta fase, idear. Ideas, o sea, buscar ideas. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la señora pueda quizás reemplazar esas bolsas de plástico? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que ese restaurante o todos los que usan esos platos descartables ya no dejen de utilizarlo, ¿no? Que reemplacen, ¿no? Esos platos descartables por algo más amigable al medio ambiente,
¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que por ahí han puesto algunos hacer vasos, decían, ¿no? Otros decían por ahí hacer materiales educativos, ¿no? Pero especificar de repente qué material educativo específico, ¿no? Entonces ahora surgen las ideas, debe surgir las ideas. Para ello vamos a utilizar la técnica lluvia de ideas, ¿ya? O el brainstorming, ¿ya? La lluvia de ideas. Entonces, para ello, es recomendable, nos dice, que debemos utilizar unas pequeñas tarjetitas, cartulinas de 10 centímetros por 10 centímetros. Pero si no los hubiera, podemos escribirle en pequeños cuadritos en nuestro cuaderno. No habría problema. Ya veamos el ejemplo. Pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Esa era la técnica, ¿no es cierto? Y entonces acá está, ¿no? Lo mismo que ya está en la parte de arriba. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Lo transcribo nada más de la parte superior que ya está hecho, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que la señora Dominga reemplace el uso de bolsas de plástico para transportar sus alimentos para reducir la acumulación de la cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente? Ahí está el cómo podríamos. Entonces surge la idea. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? ¿No? Idea 1. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que la señora Dominga reemplace sus bolsas de plástico? Para que reemplace, ¿qué puedo hacer yo? Que de repente confeccionar, elaborar bolsas de retazo de tela. Es una idea, ¿no? O sea, ya estoy mencionando el material que voy a hacer yo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer? 2. Bolsas tejidas de fibra de vegetales, ¿no? Algún tipo de vegetal que hay de repente por acá, por la zona, se puede hacer, quizás, ¿no? Bolsas tejidas de algún otro material, quizás, ¿no? Puedo reutilizar hasta las bolsas de plástico, quizás hasta puedo yo sacar por como cintas, como les puedo decir, algo torcido y puedo tejerlas, quizás, ¿no? Se podría hacer. U otro material. Bolsas de tocuyo, que es una tela también que es no es contaminante, que también se podría hacer. ¿No? Bolsas de gigantografías reutilizadas, ¿no? Que utilizan por ahí de repente en una publicidad, en las campañas que se utilizan estas gigantografías, se podría reutilizar y hacer de repente algunas bolsas. Si veo factible o no, podría ser. Pero son ideas, nada más. Bolsas de hoja de palmera o chante, o el chante que lo conocemos en nuestra zona, ¿no? Podríamos hacer, hasta de eso podríamos hacer bolsas, ¿no? Por ahí en una idea de sus compañeros me decía canastas no sé, de algo, ¿no? Canastas. Pero entonces también esas canastas se podría hacer, ¿no? Pero también podemos tener ideas de qué material, de qué material. Y acá en esta fase vamos a idear, vamos a ver cuál de estas ideas, si yo tengo más de 6 ideas, mejor. Entonces me va a permitir seleccionar cuál de ellas es más conveniente hacerlo, ¿no? Las que mejor califican, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya las ideas, obviamente que estas ideas también me puede salir de la familia, por eso es que se llama lluvia de ideas, ¿no? Yo pregunto, ¿no? A mis familiares, ¿no? Entonces, para que también me ayuden con las ideas, ¿ya? Entonces seleccionamos la idea solución. Ahora viene este cuadro que también hemos ido trabajando muchas veces. Ya una vez generadas varias ideas, las evaluamos. Este cuadro es para evaluar cuál idea sale ganadora para yo proceder a hacer ya quizás mi prototipo de esa idea. ¿Ya? Entonces, sigamos. Esta actividad consiste en poner una valoración a los indicadores en cada idea. ¿No? Vamos a darle una valoración, o sea, un puntaje, si ustedes se dan cuenta. Y la idea con el puntaje más alto será la idea solución o la idea ganadora. Para ello podemos emplear el siguiente cuadro. Este cuadrito ya muchas veces hemos venido utilizando para poder dar como ganadora alguna idea. Entonces acá tenemos nuestros puntajes, es lo mismo también, ¿cierto? Nuestros puntajes, nuestros indicadores, ya con puntajes de 0 a 5. Y acá está muy clarito el ejemplo. Idea 1, ya las ideas que están arriba, son 6 que tengo, 6 las pongo acá, ¿no? Idea 1, bolsa de retazos de tela, ahí está, ¿no? La idea 6 que era bolsas de palmera, ¿no? O de chante que se ha puesto. Entonces ahí están las 6 ideas. Idea 1, a ver, indicador 1, es original. A todas las ideas yo voy a darle ya sea un puntaje entre el 0 y el 5. A ver, es original, o sea que yo lo pueda hacer,
¿no es cierto? Que no es copia de otro que de repente es original. No, se ha visto que han hecho bolsas, sí, entonces no lo puedo dar un 5 porque es el puntaje máximo, solamente 3. No, bolsas tejidas de fibras de vegetales, no se ve, a nadie he visto que haya hecho algo, es original, sí, pues 5, ¿no? Bolsas tejidas quizás de diferentes materiales por ahí, pues sí, quizás no es tan original, no esa idea, pues 3. Bolsas de tocuyo, como son, como les digo, de un tipo de tela, pues puede haber por ahí, entonces no es tan original, porque es una tela que se puede comprar, ¿no? Entonces uno nada más. Bolsas de gigantografías, quizás alguien por ahí utilizó, o no, no lo veo tan original porque quizás por el material mismo, ¿no? 2 nada más. Y hojas de palmera o chante, quizás 2 o quizás puede ser más, ¿no? 4, 5 quizás con el chante, ¿no? Si utilizamos. Y así voy dando yo los puntajes. Brinda solución al problema encontrado. ¿Cuál es nuestro problema? ¿No? El problema es que se utiliza mucho envases de plástico. Entonces, la idea que yo estoy pensando, estas ideas, me va a dar solución a eso, que reemplace a esos envases de plástico o a algún envase de plástico, no solamente a bolsas, ¿no? Entonces, la idea uno, las bolsas retadas de tela, ¿me va a solucionar ese problema? Por supuesto que me va a reemplazar ese problema, ¿no? Me va a dar solución a ese problema. Entonces, 5, ¿no? Y así voy dando yo los puntajes que yo creo convenientes. Está fuera de lo común, ¿no? Que no se ve aquí en mi comunidad, ¿no? Quizás las bolsas de tela sí se ve, ¿no? Por eso es que tiene 3, ¿no? Y así yo voy dando sus puntajes. Es económica, me resulta factible, fácil de hacer las bolsas de tela, no requiere de mucho gasto. Ah, entonces si no requiere de mucho gasto, pues obvio, ¿no? Tiene más puntaje. No, acá como que de repente me va a traer un poco más de gasto, más, me es difícil conseguir de repente esas fibras que estoy pensando hacerlo. No, del otro material, de repente no voy a conseguir lo necesario, la cantidad necesaria para poder hacerlo. No, igual el tocuyo, de repente el metro cuadrado está muy caro para conseguirlo, no hay, ¿no? Entonces así, voy a dar los puntajes. ¿Ya? Es fácil de implementar, o sea, quizás de ya elaborarlo, es fácil de hacerlo, o quizás darlo algún otro detalle, un agregado más. No es fácil de hacerlo prácticamente, ¿no? Entonces igual voy dando los puntajes. Al final sumo de todas las columnas, de todas las ideas y voy a tener yo los puntajes. El que tenga mayor puntaje viene a ser mi idea ganadora, mi idea elegida. En este caso, ¿cuál es mi idea ganadora? La idea 1, bolsas de retazos de tela, ¿no? Retazos de tela quizás hasta de ropas que ya no se utiliza se puede hacer, ¿verdad? Entonces, elaborar bolsas de retazos de tela que reemplacen el uso de bolsas plásticas. Ya está. Ya decidí qué hacer, ¿no? Ya es algo más específico. Bolsas, sí, ¿no? Ustedes han decidido de repente el anterior hacer, elaborar platos, ¿no? Elaborar hasta tenedores, elaborar, no sé, no recuerdo bien qué más han puesto ustedes, ¿no? Entonces, elaborar, pero aún no sabían de qué material. Entonces, en esta ocasión, a través de las ideas, vamos a saber de qué material puedo yo utilizar para poder elaborarlo. En este caso, elaborar bolsas de retazos de tela que reemplacen el uso de bolsas de plástico para el transporte de alimentos y así reducir la acumulación de la cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. Listo. Entonces, esa es mi idea ganadora. Muy bien, chicos. Entonces, en eso consiste nuestra actividad del día de hoy. Ya recordemos em, que a ustedes se les envía esta ficha y aparte se les envía la ficha de hoja de trabajo, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá, la hoja de trabajo. Igualito, el desafío de ustedes, ¿no? Que se explicó ya en el ejemplo de la ficha anterior que les acabo de explicar, ¿no? Donde vamos a poner eso. Vamos a poder llenar de acuerdo a nuestra entrevista, ¿no? El reto desafío que ya ustedes también lo tienen y acá, ¿no es cierto? Que ustedes ya se pueden guiar de la ficha para que puedan hacerlo los cuadros. Ya, acá está la idea solución. Ustedes si tienen 6 o de repente 5 o de repente más de 6, ponen ahí las ideas que sean necesarias para que luego puedan evaluarlas en este cuadro y puedan tener su
idea elegida, ¿no? La idea ganadora. ¿Para qué nos sirve esa idea ganadora? ¿Para qué? Para que ya para la siguiente actividad podamos ya hacer nuestro prototipo, ¿verdad? Entonces al final tenemos nuestro criterio de evaluación, ¿no? Donde ustedes se van a autoevaluar. Que tengan un lindo día. Nos vemos en la siguiente actividad.